no, espero subirlo hoy. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con la tarea. Que eran 6 oraciones que habían quedado pendientes. Y después retomamos ya el tema de hoy, que vamos a seguir viendo verbos auxiliares, pero ahora van a ser los verbos auxiliares modales, ¿no? Que son también, tienen un comportamiento muy particular y tienen un significado también muy particular. Entonces, esos está bien que los veamos en grupo. Y al final, pues justo, también haremos unos ejercicios de traducción de oraciones para ver si queda claro cómo se comportan estos verbos, ¿no? Entonces, les proyecto primero la tarea. ¿Cómo sintieron las oraciones que quedaron? ¿Sí pudieron traducirlas? Hubo unas como que, no sé, estaba como rara la traducción. Había una que era como de petate al mercado. Ah, claro, las 5, ¿no? Ajá. Y había otra que era algo así como, ay, creo era la 7. Esta, de Makok Nikan Shimoseutiyekan. ¿Es? ¿Digo? Sí, Ok. Bueno, entonces esas, ahora que las veamos, pues externas las dudas que tenías, ¿vale? ¿Y los demás qué tal? Sí, igual en la del petate, aunque vi que el its era de ita, Ujú. igual se me confundí un poco a la hora de hacer la traducción. Ok, bueno, igual ya, o sea, si reconocen los morfemas que están ahí, pues ya va a ser mucho más fácil irlos traduciendo, ¿no? Pues empecemos con la cuarta. ¿Quién se anima a darnos su glosa y su análisis? Yo puedo. Venga, Yelin. Bueno, Cuautitech la glosé como Cuauti, que busqué que era árbol, Ujú. y el tech, que es un locativo. Bueno, Exacto. eso, ¿no? Antes, perdón, Yelin, nada más, hay que recordar que cuando estos sustantivos aparecen con el tech, también aparece una ligadura, ¿no? Ah, ok. Cuautli, lugar de cuauit, que es árbol, y este ti es la Ajá. ligadura. Te escuchamos, Yelin. Luego en Saliujtijkak, Ujú. el tercer sujeto, que es el morfema cero. Luego Saliuj, la ligadura de T. Y luego Ijkak, que sería tercer sujeto. Tresug, ajá. Saliuj, que es como pegar, pegarse, ¿no? En este es saliwi, que es estar pegado. Ajá, ok. La ligadura Ligadura, ujú. y estar de pie. Estar de pie. In, que es un, bueno, artículo determinativo. Artículo, a ver, permítanme, ahí está, artículo. Ujú. Y amat, que es papel y el absolutivo de tel. Y el absolutivo. Y yo lo traduje como el papel está de pie pegado sobre el árbol, algo así. Sí, tal cual es algo así, ¿no? Como que en español quizás la traducción es un poco rara, pero efectivamente es eso, ¿no? El papel está pegado y uno podría ponerle aquí estando de pie, y eso en realidad lo que nos está diciendo es cómo tenemos que ver la figura del papel, ¿no? Se ve que lo que está pegado es digamos, hacia el lado más largo, ¿no? No del lado más ancho. Entonces, como que está refiriendo a eso. En el árbol, ¿no? Sí. Y sí, insisto, gracias, Yelin. Efectivamente es algo así, ¿no? En la traducción al español quizás podríamos prescindir del estando de pie, pero yo lo que insistiré es que lo que importa, lo que nos está diciendo es estar de pie aquí, es que justo que nos está indicando qué forma está teniendo el papel en esta cosa de estar pegado, ¿no? Y entonces justo piensen que hay un lado que es más largo y un lado que es más ancho, y entonces está hacia lo largo, ¿no? Y también hacia lo largo del árbol, pensando en esa figura, en que el árbol es una cosa que también va de pie y que entonces tiene una base pequeña y es mucho más largo que lo que tiene de base, ¿no? ¿Sí queda claro eso?
Sí. Sí. Profe, dice Salvador que si lo puede dejar entrar. Sí, por favor. ya vi, perdón, no había visto la solicitud. Ya está. Gracias. Bueno, entonces, ¿duda con la 4? Pues está algo raro la traducción, pero no. Sí, la traducción es rara por el estar de pie, ¿no? El ICAC que está aquí, pues, quién sabe cómo se pueda traducir. Insisto, que si le quitan el estando de pie, probablemente quede más claro, ¿no? El papel está pegado en el árbol. Creo que esa sí no causa ningún problema, ¿verdad? Una pregunta, ahí el estando de pie es el papel, ¿verdad? O sea, ¿se refiere al papel o al árbol? Sí, se refiere al sujeto, ¿no? Entonces, aquí claramente el árbol no puede ser el sujeto porque tiene un locativo, entonces tiene que ser este que está acá. Además, ya habíamos visto, ¿no? Que generalmente los sujetos son lo que aparece después del verbo y entonces, pues, justamente está haciendo referencia a este. Digamos, no hay otra interpretación posible. Aunque uno quiera pensar que sí está hablando del árbol, ¿no? Porque es lo que puede estar de pie con más claridad, digamos. ¿Sí queda claro eso? Sí. Perfecto. Bueno, Sí, entonces, gracias. perfecto, Diego. ¿Alguien se anima a las 5? Sobre todo los que tenían más dudas con esta. ¿Tú, Diego, te animas? Vale, a ver, nada más que permítame. Bueno, mientras podemos ir glosando las cosas que son obvias, ¿no? El absolutivo está ahí. Y bueno, aquí hay un locativo, ¿no? Eso ya creo que no tendríamos más problema. Vamos a considerar por ahora este como tianguis. Y entonces pongamos de una vez tianguis locativo. ¿Ya estás acá, Diego? Sí, nada más que está cargando mi documento para... Bueno, pero Ah, podemos ir glosando, insisto, lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué más ya en el verbo, o quitilla, es claro? A ver, permítame. Voy a repetir, es que lo escucho muy bajito yo, no sé si suena más mi... Decía que, digamos, ya aquí con Tillanquisco, sabemos que esto es tianguis, locativo, con esto ya no hay ningún problema. Ujú. Y petlat, creo que en realidad tampoco habría más problema de poner petate y absolutivo, ¿no? Ah, sí. Y entonces lo que causa problema es, en dado caso, el El verbo. oquitilla. Y entonces, ¿cómo analizamos eso? Pues la O alargada es pasado, ¿no? Y, bueno, indica pasado. ¿Sí? Está un tercer sujeto. ¿Sí? Está el ki, Ahí. que es este tercer objeto. Vamos a cortarlo aquí por el verbo. Ajá, exacto. Y la I, pues es del its, que es ir hacia, bueno, X, ¿no? Ir hacia tal, hacia... Pero Bueno, es ir... en este contexto, y además estaba en la nota, había que pensar que este its no era el verbo ir, que dijimos también la clase pasada, ¿no? Teníamos un its intransitivo, que es el verbo de movimiento, y un its transitivo, que aquí está la transitividad, que era la forma de ita en este tipo de construcciones. Entonces, en realidad, este es ita, o sea, es ver. Ah, ok. Entonces, sería ver Pero deja, voy el... poniendo la glosa porque no lo he estado haciendo. Ya dijimos pasado, sujeto de tercera persona, objeto de tercera persona, ver. Luego sería ligadura, el di. Sí. Y el yag es pasado. ¿Dónde está mi guión? Espérame, ahí está. Ligadura, ajá. Y más que pasado le llamábamos a este de otra manera. O sea, sí es un Ah, y pasado, pero es imperfecto, ¿no? imperfecto, exacto. Y entonces ya lo tenemos así. Y creo que aquí me faltó a mí glosar algo, ¿no? Más bien. El in, bueno, el in y ya es determinante y ya. No, pero a ver, entonces este yaj. Yo también ya me había ido con la finta de que era imperfecto, pero no es imperfecto. ¿Qué tipo de construcciones estábamos viendo para empezar?
¿Los auxiliares? Los auxiliares. Ya habíamos dicho que yau, que es el verbo ir, tenía una forma irregular. Y entonces el pasado lo hace como yaj. Y también en los verbos auxiliares va a aparecer como yaj en pasado. Entonces, más bien, este que tenemos acá no es el imperfecto, sino es ir. ¿Dónde quedó? Y claramente está en pasado. Y entonces ahora sí. ¿Y el link qué sería, Diego? Determinante. El determinante. Entonces, ya hicimos de nuevo el análisis acá. Ya vimos que este no es el imperfecto ya, sino que tiene que ser el pasado de yau, porque, bueno, además aparece la ligadura, y eso nos permite saber que esta forma de acá es un verbo auxiliar, ¿no? Recuerden que en estos casos va a aparecer siempre una ligadura para indicarnos que se están pegando dos verbos. Y entonces ya vimos que los verbos que están aquí son ver e ir en pasado. Entonces, ¿cómo podríamos traducirlo, Diego? Pues el petate está haciendo bien, no se ve en el mercado. ¿No? ¿Quién hace la acción? ¿El petate o el petate es el objeto? El petate es el que hace la acción, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O es el mercado? Pensemos en, digamos, fuera de términos lingüísticos, pensemos en el mundo tal cual lo conocemos. ¿Un petate puede ver cosas? No. Entonces el petate no está viendo, ¿no? Es el objeto directo. Ok. Lo que no sabemos es quién. Podemos ponerle un él o un ella para saber que estamos hablando de la tercera persona y sabemos entonces que el petate es el que se está viendo, digamos, ¿no? Entonces podría ser algo así como esa persona está viendo el petate en el mercado. Pero primero, ¿en qué tiempo está toda la construcción? En pasado, ¿estaba viendo entonces? Y ahora, ¿Veía? si quisiéramos con estar, tendríamos kaj, ¿no? Que era como el que nos hablaba de este tipo de construcciones que tienen incluso un valor progresivo. Más bien aquí tenemos ir. Entonces, ¿cómo podríamos traducirlo si traducimos ir? Y fue a ver. Exacto. Él fue a ver un petate y ahora ya sabemos a dónde fue, a Tianquisco, ¿no? Entonces, al tianguis. ¿Queda claro cómo llegamos a esa traducción? Sí, más o menos. La verdad no me imaginé que así se tradujera. ¿Tú cómo lo habías traducido, Krista? Algo como que el petate seguía viendo hacia el mercado o algo así, o sea, como en dirección al mercado. Ah, ya dicen como ver de estar localizado hacia una dirección. Ajá. Sí, porque obviamente sabía que el petate no podía ver al mercado. Sí, no, esas construcciones que dice Krista, además, también usan its, pero el movimiento. Entonces, luego esos son intransitivos. En realidad, aquí sí no podemos tener otra lectura, más que el petate tiene que ser lo que se ve, que nos lo está diciendo aquí. Hay alguien que no nos dice quién es, no lo podemos recuperar por el contexto del ejemplo, y lo que está haciendo es esto, ¿no? Es ver. Y ya finalmente esto, recuerden que nos da ciertas características de cómo sucede la acción. En este caso sucede con un movimiento en general, ¿no? Tampoco nos especifica qué tipo de movimiento y por eso decimos que es ir, la mejor traducción. Y pues esto de acá, ¿no? Fue a ver claramente en pasado porque tenemos dos indicaciones de que esto es pasado. Esta O clítica, que ya sabemos que puede o no puede aparecer, pero además el yaj del final, que es la forma de pasado de ir. Y entonces con esas dos cosas ya sabemos que toda la construcción está en pasado, por una parte, y por la otra, pues que si se ve algo, pues lo que tiene que verse es el petate, ¿no? Es como casi fue a buscar un petate al mercado, digamos. No sé si queda claro cómo hicimos esto. Sí. ¿El resto del grupo? Sí, también. Sí queda claro. Perfecto. Bueno. Pasemos a la 6. Tleica timotlaloctinemi. ¿Alguien quiere glosar esta? Pues yo me ofrezco. Venga, Salve. Tleica es un interrogativo y sería ¿por qué, no? ¿Por qué?
Bueno, pongamos la interrogación por ahora, para que tenga sentido en la glosa. Ajá. Ahí hay un sujeto que es ti, el segundo sujeto. Permítanme, un sujeto que es ti. Ujú. Claro. ¿Y qué sujeto sería? ¿Qué número? El segundo sujeto singular. La segunda persona, exacto. Luego, El reflexivo mo. mo. Ahí. Si no era reflexivo, yo lo marqué como reflexivo. Es efectivamente el reflexivo y sabemos que además, si teníamos duda de este ti que fuera plural, el mo nos ayuda a saber que no es plural porque si fuera plural tendría to, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene que ser singular. Uh-huh. Tlaloc, yo lo encontré como correr. No sé si era esto. ¿Cuál es el verbo? Sí. O sea, sí es correr, pero Tlaloc. el verbo en presente es tlaloa. Y entonces, es cierto, es en pasado, entonces como... No, o sea, sí es correr, nada más estoy diciendo que recuerden que cuando tenemos este tipo de composiciones, el verbo que va a estar aquí va a aparecer como en pasado, ¿no? Entonces, justo para recuperar el verbo, pues le quitamos la glotal y sabemos que debe haber una A ahí. Entonces, el verbo en presente, digamos, es tlaloa y en pasado es tlaloc. Ajá. Y bueno, hay una ligadura que sería ti. Y nemi es permanecer o no se hace más que. Por ahora, para la glosa, hay que recordar justo ese significado porque es el que nos va a ayudar a la traducción, pero recuerden que además nemi en general es vivir, ¿no? Entonces, en la glosa pongámosle vivir y ya sabemos que el otro significado, que es el que está diciendo Saúl, es más bien consecuencia de que se encuentre en este tipo de estructura. Y entonces, ahora sí, Saúl, ¿cuál sería tu traducción? Yo lo había puesto como... ¿Por qué permaneces? Ay, es que creo que no había considerado que era pasado el claro, que yo lo había puesto como ¿por qué no haces más que correr? Pero está mal. Entonces sería ¿por qué no? Claro. No, pero antes, o sea, más bien, digamos, la traducción que sí, seguramente hiciste está bien porque el verbo en general está en presente. Este aparece en pasado, pero no porque esté en tiempo pasado, sino porque es la forma que utilizan los verbos para este tipo de construcciones. Entonces, digamos, el tiempo de este no nos importa, en realidad él nos da tiempo, y el tiempo tendría que estar marcado al final. Y entonces tenemos nemi, el pasado de nemi es nen, entonces en realidad tenemos un verbo en presente. Ya. Entonces lo había puesto ¿por qué no haces más que correr? ¿Alguien tiene alguna otra traducción? ¿Por qué andas corriendo? Bueno, sí lo traduje. ¿Por qué andas corriendo? Yo lo traduje igual que Saúl. ¿Alguien tiene alguna otra? Sí, en realidad cualquiera de las dos es la adecuada, ¿no? Justo la primera hace, bueno, dice Priscila, ¿por qué corres permanentemente? ¿Por qué sigues corriendo? Voy a copiar nada más la primera, las dos están bien. Entonces, o sea, justo recuerden, ¿no? Aquí estamos hablando de un sentido que luego es muy difícil de como agarrar en español. Yo sinceramente lo hubiera traducido como esto, ¿por qué solo andas corriendo? Como, ¿por qué no es otra cosa más que correr? Y entonces también así como es muy parecido al de acá, ¿no? ¿Por qué no haces más que correr? Y lo que está diciendo es que solo estás en una acción y que se está repitiendo, ¿no? También por eso permanentemente nos puede dar esta lectura de repetición de la acción. Entonces, en realidad, cualquiera de las tres es la traducción adecuada. Ahí ya dependerá también de ustedes qué tipo de forma para traducir les gusta más ya en español. Lo que importa es que vean que está este sentido como de una acción que se repite y que solo pasa esa acción, ¿no? Que es un poco el sentido que da Nemi en este tipo de construcciones. Y lo demás, pues efectivamente el verbo que está aquí, insisto, es tlaloa, que significa correr. ¿Queda clara esta oración? Sí. ¿Todo el mundo también la tiene clara?
el andas de, o sea, a la hora de traducirlo, o sea, ¿por qué se traduce así? ¿O por qué puede ser como una opción? Porque decíamos que este verbo nemi, vivir, es un verbo que implica vida, pero también implica movimiento, ¿no? Es como esta conexión y como una especie de concepción que es más cultural, en donde las cosas que se mueven son las cosas que tienen vida. Y entonces en eso se opone al yoli, ¿no? Que el yoli es más como una vida, digamos, medio espiritual, ¿no? Esta es una vida mucho más material de cosas que andan ahí brincoteando por el mundo. Entonces, por eso vivir puede también, o sea, en realidad aquí podríamos incluso glosarlo como andar. Y tiene los dos sentidos, ¿no? Ahora, generalmente, y este verbo lo vamos a ver, no es cierto. El verbo que se utiliza más con el sentido de movimiento es con reduplicación, es neknemi, ¿no? Y este sí solo puede significar andar. Y nemi, pues en realidad en español tiene ambas traducciones. No sé si queda claro, Diego. Sí, ya. Muchas gracias. Y quizás lo que habría que decir es que claramente esta traducción es como menos formal, ¿no? Que la traducción de acá. O sea, esta es como la traducción que, si no van a publicar un texto traducido al náhuatl, probablemente podrán traducirlo así, con menos problemas. Si pretenden publicar una traducción, podrían más bien recurrir a esta otra, ¿no? Pero estas son cosas del español, no son cosas del náhuatl. Entonces también ahí implica qué fines tienen al traducir para elegir una otra opción. ¿Dudas entonces con esta de Tleica Timotlactotinemi? Digo, perdón, Tlaloctinemi. No. Ok, la 7. ¿Quién se anima con la 7? Bueno, Krista, ¿nos ayudas con la 7, por favor? Sí, me iba a ofrecer para la 10, pero está bien. Si quieres repetir en la 10 y nadie se anima, puedes decir tú también. Ok. Es la de... a ver, espérame tantito. Sí. Es ma, optativo, Uh-huh. ok, todavía. Nican es aquí, pero no sé si ahí lo divides como... Sí, también es aquí, en este caso. Ok. Luego sería el morfema 0. Ok, ajá. Sería tercer sujeto. Ay, no. Morfema 0, ajá. Ahorita lo glosamos. Primero, dinos cómo lo cortaste. Ok, es sí, Ajá, sí. Y luego mo, ajá. sewi. Y luego la sti, Uh-huh. ye y can. Ok. Primero, empecemos por el lado derecho. ¿Este can qué significaba? Plural, ¿no? Plural, pero ¿de qué tipo? De pasado. Era más bien como de un modo, que va muy bien con este ma y va muy bien con este shi. Imperativo. Era del imperativo. Ah, ok. Entonces le ponemos imperativo plural. Y entonces eso nos va a permitir saber que en realidad aquí no tenemos ningún morfema 0 porque ya tenemos el sujeto en el shi. Ok. Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos el imperativo plural. Y luego el ye. ¿Qué era el ye? Ir. Es un verbo irregular, pero no es ir. Miren, el imperativo de ir lo tenemos acá, para que lo vean. Y es yau y willan. Si quisiéramos que fuera ir y en plural tendría que ser willan lo que apareciera ahí. Entonces es otro verbo que también es irregular. ¿Se acuerdan del verbo kaj en su forma irregular? Bueno, una de las raíces del verbo estar, de kaj, es ye, ¿no? Habíamos dicho que en futuro es yes y para los optativos utiliza la forma ye, que es en realidad la que utiliza para todas estas formas que no son como perfectivas. Entonces, en realidad el verbo que está ahí es estar.
luego tendríamos justo la ligadura. ¿Y cuál es este verbo de acá, Crista? Ese es descansar. Descansar. O algo así. ¿Cómo? Sí, que es descansar, pero también había encontrado que era como enfriar o algo así. Pero Exacto, exacto. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, este verbo lo habíamos estado viendo también en los Tetzawit. Seguía, por un lado era como enfriar una cosa, y de ahí en reflexivo era como enfriarse a uno mismo, y ese enfriarse a uno mismo en realidad lo entendemos como descansar. Entonces, descansar en realidad es el significado que tiene con el mo, y cuando no tiene el mo, cuando solo es seguía, ese es enfriar. Y se ve que lo frío está en este C, ¿no? Porque luego, por ejemplo, frío se dice sesek. Entonces, esto debe significar algo así como frío, y este wi es un verbalizador, ¿no? Entonces, por eso viene de enfriar. ¿Sí queda claro eso? sí, Entonces, lo vamos a traducir como descansar, porque además en este caso es descansar, lo glosamos así. Y entonces, este mo que es reflexivo. reflexivo. Y ahora sí, el she, entonces, ¿qué sería? Es imperativo. Es el sujeto imperativo. Y a fuerza sabemos que esta es la segunda persona, ¿no? Y en este caso sabemos que es plural por el can de acá. ¿A todo mundo le queda claro cómo fue que llegamos a la conclusión de esta glosa? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora la pregunta, ¿se acuerdan qué pasaba cuando iba ma con una orden? No, era que se volvía como también imperativo o... Sigue siendo imperativo, pero tenía un efecto particular. Es para dar cortesía. Exacto, era una forma cortés de dar una orden, ¿no? Y entonces eso habíamos dicho que lo podíamos traducir como por favor. Entonces ahí tenemos nuestra forma cortés en español, que evidentemente no tiene nada que ver con la forma de cortesía en náhuatl, pero bueno, son los elementos que tenemos en nuestra lengua para poder intentar traducir esto, ¿no? Entonces ahora sí, por favor. Y Crista, entonces, ¿cuál sería la orden? Sigan descansando aquí o algo así. Sí, como estén descansando, ¿no? O sea, sobre todo es más que seguir, en este caso sí es estar. Y entonces sería aquí, ¿no? Y nos faltaría el todavía. En español pues lo tendríamos que poner por acá. Entonces, ma ok nikan shimosewitiekan es algo así como por favor, estén descansando todavía aquí, ¿no? Ah, ya entendí por qué Cristo tradujo como sigan. Por el todavía, podríamos justo todo eso traducirlo como por favor, sigan descansando aquí. Y entonces, lo que importa ver en esta construcción es que recuerden que el verbo kaj va a tener una forma irregular, completamente irregular, y que justo para las formas en que es imperfecto, o sea, para los optativos y los futuros, va a tener este y como raíz, ¿no? Y las formas perfectivas va a tener la forma k, como veíamos, el presente, que lo considera perfectivo, y el pasado, que lo va a usar con el pluscuamperfecto katka, ¿no? ¿Se acuerdan que ya también lo habíamos visto? Está la conjugación completa de este verbo en la otra hojita de verbos auxiliares, entonces si llegaran a tener duda, pues revisen esa hojita para que vean si efectivamente es el verbo estar, ¿no? Se parece, y en ese sentido es verdad que se presta a confusiones, se parece a ir, ¿no? Pero vean cómo con ir siempre tenemos una A. Entonces la vocal nos va a ayudar a saber si estamos hablando de yau o si estamos hablando de kaj. Entonces nada más hay que estar atentos y tener cuidado a la hora de revisar y traducir. ¿Queda clara esta entonces? Sí. Sí. Bueno, entonces. La 8. ¿Quién se anima a la 8? Yo. Venga, Salvador. Bueno, yo lo empecé a traducir. Puse un morfema cero, pero no sé si esté bien, o sea la segunda
como en la 7, pues. Sí, en realidad es el mismo morfema de acá, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una orden. Ok. Entonces sería... Y se divide también la C, C glosa. Ujú. ¿Se me escucha bien o...? Sí, bueno, yo te escucho bien, no sé los demás. Sí se escucha, pero un poquito bajito. Sí, sí se escucha, pero igual bajito, pero escucha bien. A ver, creo que ya le subí. Bueno. Ujú. El QI, la ligadura, el T y el WETSI. Y entonces, ¿esto cómo lo glosamos? Entonces sería segunda del impersonal, ¿es? Imperativo. Imperativo, sí, perdón. Luego es 3 objetos. Ujú. Luego es tomar, la ligadura. Y wetsi, que es un verbo, ¿no? Es caer, creo. Exacto, es caer. Nada más recuerden que en estos contextos significa que algo pasa súbitamente, ¿no? O sea, sin mucho control y algo pasa y ya. Como caerse, ¿no? Que es con muy poco control y muy súbito. Y inin, que es en, ¿no? O este, ¿no? Ujú. Y olla, ¿no? Olla, que además tiene su absolutivo, ¿no? Absolutivo, sí. Y entonces ahora sí. Bueno, yo lo había traducido como la primera vez como toma inmediatamente en esta olla. Lo traduje así. La primera parte, toma inmediatamente, es justo la traducción que debemos tener de este Xiquitihuetzi, ¿no? Ahora, inin, la tradujiste como esta, justamente es eso. Entonces, nada más lo que habría que precisar es que aquí no tenemos ningún locativo, ¿no? Entonces, en español no tenemos por qué tener un en, sino más bien esto, inin comic, es el objeto de acá, ¿no? Y entonces, más bien, más que tomar en esa olla, es tomar esa olla, como agarrarla. Ok. Gracias, Salvador. ¿Alguien tiene dudas con esta? No, Yo No. no entiendo el inmediatamente. El inmediatamente viene del súbitamente, que tiene que ver con este wetsi de acá. O sea, el valor que da wetsi a estas construcciones es que una cosa pasa, insisto, sin ningún control de quien lo está haciendo, y es una acción como que pasa muy rápido, ¿no? Por eso, como la metáfora de caer, creo que en este verbo es muy clara, porque cuando uno se cae, es una cosa que, a no ser que se caigan como del 10º piso de algo, pues va en realidad a ser muy inmediata, ¿no? Y también van a tener muy poco control sobre caerse. Uno en realidad no está buscando caerse, sino que cuando se cae, pues es una cosa que pasa y punto, ¿no? Entonces, justo este wetsi, que tiene ese significado en náhuatl, está intentando como metaforizar, digamos, ese significado de lo rápido en que sucede una caída, y entonces por eso lo traducimos como súbitamente, o inmediatamente, o rápidamente, o una cosa así. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, también tenía duda en esa. ¿Y ahora ya está clara, Diego? Sí, justamente era lo mismo que preguntó Emilio. Ok. Bueno, entonces, recuerden, aquí el problema con estos verbos es que nos van a dar un significado aspectual, ¿no? ¿Qué significa aspectual? Que nos está diciendo cómo sucede o por lo menos cómo se vio el evento por la persona que lo está enunciando. Y entonces ese cómo se ve el evento tiene que ver con si sucede rápido, si sucede con poco control, si está sucediendo en el momento en que sucede otra acción, si digamos, ya terminó completamente y afectó a un ente. Eso es lo que están intentando decirnos estos verbos de acá. Entonces, a veces son mucho más claros para nosotros hispanoparlantes, muchas veces son mucho más complejos, ¿no? Como estos de estar, como estos de andar, ¿no? Como que los significados que aportan no son tan transparentes. Los de ir, por ejemplo, esos son mucho más transparentes, ¿no? Porque también tenemos esa construcción nosotros. Pero bueno, entonces ya tenemos la 8.
La 9, ¿alguien se anima a traducirla? Crista, esta era la que tú querías, ¿no? No era la... No hay una 10, ¿o sí? Pero bueno, digamos, si nadie más se anima, te tocaría de nuevo, Crista, pero esperemos que alguien más se anime. Y la pregunta es, ¿alguien se anima a traducir esta? Si quieren, yo también. ¿Yo? Venga, venga, Pablo. De hecho, esa evaluación me llamó mucho la atención cómo está construida. Traduzcámosla y ahorita nos explicas qué es lo que te llama la atención. Sí, ok. Senka sí es mucho, ¿Mucho o porque mucho? tiene una glotal por eso. Sí, Senkaj en clásico es mucho o muy. Más que Ok, mucho es muy, ¿no? Como que está hablando de la acción, no de una cosa que exista muchas veces. Entonces, ok, pongámosle muy, aunque luego eso en español se traduce como mucho. ok. Tlamach, Lamach lo tengo como despacio. sí, despacio. Luego el determinante. Ujú. Luego, Ya, que es ir, ¿no? Ahí sí es ir. aquí es ir. Y aquí, nada más, antes de que sigas, Pablo, recuerden que como aquí también va a aparecer la base 2 del verbo, entonces también lo que va a pasar es que si la forma de pasado de ir es yag, pues va a aparecer yag, ¿no? ¿Por qué? Porque es la base 2 de este verbo. Entonces, por eso aparece así. Pero, y antes, Pablo, nos falta algo, antes del yag. Ah, sí, la tercera persona del singular. Exacto. Sí, siempre lo obvio. Sí, también es una tradición en muchas otras como formas, ¿no? de glosar. La verdad es que, por ejemplo, yo me peleo con mi tutora porque no le gusta esto y a mí me gusta, entonces, digamos, no cambia mucho, pero pues para regularizarlo yo sí prefiero ponerlo, ¿no? Pero perdón, sigue, Pau. Entonces tenemos que esa Ah, es la tercera persona. Ya habías dicho que era ir. ¿Qué más? la ligadura ti. Ligadura. Ujú. Y ahí comienza lo que me llama la atención, el ya que es ir, pero en pasada y del plural. Pasado. Y el plural lo podemos segmentar, ¿no? Que es el que de acá. Eh, Es que como luego pienso que como son irregulares siempre lo pongo junto. Pero bueno, ahí está. Sí. Sí, aquí, Como- digamos, aquí la morfología con este quej es clarísima. Hay veces que no lo podemos segmentar con tanta facilidad, ¿no? Entonces, aquí que sí podemos, dejémoslo, o sea, segmentémoslo. Ok. Y entonces ahora, ¿cómo lo traduces? Lo puse muy despacio, se fue yendo. Muy despacio. Se fue yendo. Sí. Y Es justamente, como un reiterativo esta cosa, ¿no? sí, como que ir, digamos, está diciendo que sucedió que se iba mientras se iba, ¿no? Una cosa así. Y entonces quizás sí fue, o sea, se fue yendo es la mejor traducción al español, aunque otra vez, como dices, para nosotros es completamente reiterativo, ¿no? Porque está dos veces el verbo ir. En náhuatl se ve que una cosa es que se mueva, que haya desplazamiento, y otra cosa es que ese desplazamiento suceda en conjunto con otro desplazamiento, ¿no? Por eso podemos decirlo, se fue yendo. Aunque bueno, Pero, también esto en memes sobre gente que aprende español y de repente le aparecen esto es común, ¿no? No sé si los han visto. Siempre me divierten Sí. esos memes. ¿Siempre qué? Siempre me divierten esos memes porque sí, como lingüista sí te llama la atención cómo hablamos. Así que Sí, como son divertidos. ya me estuve yendo, o cosas así, ¿no? Sí. Y ya se puso la cosa de color hormiga. De Ah, hormiga. no, bueno, ahí sí ya, ¿cómo explicar eso, no? Pero sí, pero, efectivamente, gracias Pablo, la traducción es algo como esto, ahí no sé qué hice, ya se me Pero fue. no es plural ahí. Bueno, ahí me quedó esa duda. Sí. Ah, es lo sí, que iba a decir. muy despacio ya se fueron yendo, tienen razón. Ahora, esperen que no sé qué le pasó a mi Word. Una pregunta, yo por ejemplo puse, fueron yendo muy despacio. Es que es lo mismo. Oye, son lo mejor. ¿Eh? Fueron yendo Muy despacio. Fueron yendo. muy despacio. En realidad, aquí las dos son exactamente lo mismo en español, con diferencia de que podríamos incluso o no, en este caso, tener el se fueron yendo muy despacio, o muy despacio se fueron yendo, o nada más como dice Diego, fueron yendo muy despacio.
Pero, digamos, o sea, si queremos ser todavía más estrictos con esta traducción, tenemos que recordar que aquí tenemos un tipo de oración bien particular. ¿Se acuerdan cómo se llama? Cuando un in introduce un verbo, bueno, yo he insistido varias veces con ese nombre, es una oración relativa. Entonces esto tiene otro valor que en realidad no es la del verbo principal, ¿no? Digamos, insisto, cualquiera de las dos hasta aquí son adecuadas, pero si queremos ser muy literales con esta, tendría que ser algo así como, fue muy despacio cómo se fueron yendo. Y esta sí es como la más cercana a lo que tenemos en náhuatl acá, ¿no? O sea, estas dos también, esta sería la más estricta con la construcción, y claramente seguro esta nadie la pondría en ningún texto porque es mucho más compleja en español, ¿no? Pero este como de acá, otra posible traducción del in que tenemos aquí, ¿no? Entonces ya habíamos visto que este puede ser cuándo, puede ser qué, ahora también puede ser dónde, y también puede ser cómo. Y esto en realidad lo sabemos hasta que la traducimos en español. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Todo el mundo tiene clara esta oración? Sí. Bueno, Yo le entonces, había puesto Iván, pero ahí sería más bien imperfecto, ¿no? exacto, tendría que aparecer aquí en forma imperfecta, ¿no? Y entonces, como está en claramente un pasado, mejor fueron. Bueno, entonces, si ya nadie tiene duda con esto, pues igual repasen el tema, ¿no? Porque van a empezar a aparecernos más de este tipo de construcciones. Y entonces hay que ver ahora un tema que es bastante complejo. No, esperen, este es, no, ¿cuál están viendo? El de los verbos modales del náhuatl, dice, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, pues digamos que este tema es lo suficientemente complejo como para dedicarle todo a lo que resta de la clase. Yo creo que en realidad los ejercicios que vienen aquí van a quedar de tarea, pero veamos cómo vamos avanzando, ¿no? Y lo primero entonces que tendríamos que intentar clarificar es qué es esto que se refiere aquí modal y en general qué es en lingüística a lo que llamamos modalidad. ¿Alguien sabe? ¿Los que están en lingüística han escuchado estos términos? ¿O alguien que no está en lingüística ha escuchado estos términos? No. ¿No llevan semántica? ¿O quién sabe? Pues no sé. Bueno, yo No, sé no, ahora sí no llevo, no estoy en lingüística. Bueno, no importa. Dice David que sí, pero están, supongo, en semántica léxica, ¿no? Bueno. Sí, les falta un rato para llegar a eso, entonces. Pero bueno, el punto es que esto que llamamos modalidad es una manera bien rara que tienen las lenguas de expresar los juicios de los hablantes. Es decir, pensemos, ¿no? Que hay una cosa que podemos llamar el estado de los hechos en el mundo o el mundo tal cual es, ¿no? Y entonces uno puede decir una cosa como llueve. Y entonces ese llueve tiene meramente un contenido descriptivo. Estoy nada más diciendo lo que está pasando en el mundo. Y no estoy diciendo nada acerca de cómo o qué opino yo de ese elemento o de ese hecho que es llover. Sí, que esa idea que acabo de decir es crucial que quede clara para poder continuar con la explicación. Sí, todos pueden ver que en llueve solo hay un contenido descriptivo. O sea, ¿sé cómo? No. O sea, simplemente estoy hablando de las cosas como son en el mundo, ¿no? Cuando digo algo como Juan come, estoy hablando de una situación específica del mundo, que es que una persona llamada Juan está haciendo una acción que es comer. Y yo no estoy diciendo absolutamente nada de lo que opino respecto al hecho de que Juan coma. Nada más le estoy explicando, le estoy enunciando, y desde ahí, en realidad, lo único que estoy haciendo es describir la situación que está pasando, digamos, frente a mí, ¿no? Ok. Por eso digo contenido descriptivo. No sé si queda claro. Sí. Sí, ya. Ok. Entonces, es importante que eso quede claro, porque justo lo que hacemos cuando hablamos de términos modales es decir
o el hablante expresa alguna valoración respecto de ese contenido descriptivo, ¿no? Entonces puede ser una descripción en términos de, por ejemplo, obligación, y entonces en español tendríamos algo como Juan debe comer. Y ese debe, en ese contexto específico, está diciendo que Juan está obligado a comer. Y entonces ya no estoy hablando nada más de un contenido descriptivo, ya no estoy diciendo que Juan come, sino estoy explicitando una valoración que tiene que ver con, en este caso, que yo sé, si yo lo estoy diciendo, que hay una obligación en Juan que está obligado a comer. Y entonces, digamos, ahí ya no estoy nada más hablando de lo que estoy describiendo, sino que estoy hablando también de esto que describo, por qué está sucediendo en este caso, ¿no? Y en este caso tendríamos que decir, sucede porque hay una serie de reglas en el mundo que obligan a Juan a comer. ¿Se ve la diferencia? Digo, claramente hay un verbo más en español, pero además, o sea, como semánticamente, ¿se ve qué es lo que está pasando? O sea, en el sentido de la construcción. Sí. Ok. Entonces, justo en términos de lengua, o en términos lingüísticos, y también en términos lógicos, podemos hablar, por lo menos, de diferentes tipos de estas valoraciones según a qué hagan referencia. Podemos hablar de una valoración que tiene que ver con el conocimiento que tenemos previo del mundo, y entonces, como es de conocimiento, eso se va a llamar modalidad epistémica, ¿no? Epistémico viene del griego episteme, que es conocimiento, ¿no? Y entonces, justo por eso, esta que está relacionada con cuánto sabemos del mundo y a partir de nuestro conocimiento, cómo podemos inferir cosas, la vamos a llamar modalidad epistémica. Hay otra que habla acerca de las posibilidades, más bien de las capacidades que tiene un sujeto y los deseos que tienen para que pasen cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Juan puede comer 5 tacos, y ese Juan puede comer 5 tacos, lo que estoy diciendo es que tiene la capacidad de comer 5 tacos. Y entonces esa capacidad, aunque le pertenezca a quien está haciendo la acción, es una valoración que es mía en tanto hablante. Y entonces también por eso la consideramos parte de la modalidad, porque insisto, esta capacidad no es una cosa que solo le pertenezca a Juan, sino que le pertenece también a quien está valorando esa capacidad. Y también sucede con los deseos, ¿no? Entonces los deseos los vamos a considerar parte de una modalidad cuando, por ejemplo, decimos, quiero que suceda tal cosa, y entonces suceda tal cosa es nada más el hecho en el mundo, y mi valoración es que yo quiero que esto pase. Y entonces ahí también me estoy introduciendo y estoy valorando un estado del mundo que en este caso probablemente ni siquiera haya sucedido todavía. Y finalmente podríamos hablar de esta, en realidad no sé en náhuatl, a mi juicio esta no existe, pero como que se suele asumir que es universal, un tipo de valoración que tiene que ver justo con leyes y con reglas. Y entonces, cuando esa valoración hace referencia no al conocimiento, sino a esta serie de reglas que están operando en el mundo, a esa le vamos a llamar deóntica, ¿no? Y esto deóntico es un término también del griego que significa algo como el deber ser. O sea, cuando una cosa tiene que ser de una manera, eso es lo que es deóntico en griego. Y entonces también por eso, porque hace referencia a un deber ser basado en reglas que pueden o no pueden estar, digamos, reunidas, por ejemplo, en una constitución, pueden ser también muy, digamos, como culturales, en el término en que es una comunidad y es el uso constante de estas reglas lo que determina que es una regla. Bueno, cualquiera de los casos sería una modalidad deóntica, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? La deóntica no hay en náhuatl, ¿verdad? Bueno, no sé, la verdad es que yo digo que no, o sea, también, perdón si me clavo con el tema porque es lo que yo estoy estudiando en este momento, y yo creo, y es mi hipótesis, que esta no existe, pero en realidad está muy poco estudiado, entonces quién sabe. Pero sí, mi juicio en este punto de la historia, de lo que he estado clavado, es que esto todavía en náhuatl clásico no se había desarrollado, y la que teníamos era esta que se llamaba dinámica, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Pero lo que importa es que en general queden más o menos claras estas tres. Y entonces pregunto si sí van quedando claras hasta ahora. Sí. Ok. Algo que hay que decir,
que esto no le pertenece al náhuatl, sino le pertenece a la lingüística, es que en realidad los lingüistas no se han puesto de acuerdo en específicamente qué es cada una de estas, ¿no? Y entonces, les pregunto si les queda claro, cuando en realidad nadie lo tiene claro, pero, digamos, o sea, lo digo porque hay 20,000 términos distintos para todas estas cosas, como que los límites entre una cosa y otra tampoco están muy definidos, pero, digamos, la parte más nuclear de cada una de estas modalidades sí la podemos identificar, ¿no? Y insistiré entonces que cuando hablamos de modalidad epistémica estamos hablando de inferencias a través del conocimiento, cuando hablamos de dinámica hablamos de posibilidades, o sea, de las capacidades más bien de alguien, de bulética, esto también es la palabra para querer en griego, entonces esto es de deseos, y de deóntica, ¿no? Que son obligaciones. Entonces, con que eso nos vaya quedando claro por ahora, ya la llevamos de gana. Otra categoría que va a ser importante en los términos de modalidad es la distinción que hay entre necesario y posible. Cuando hablamos de algo necesario, es que solo puede ser de una manera. Y entonces uno tendría que decir que hay una modalidad epistémica necesaria, por ejemplo, cuando a través de mi inferencia yo sé que la única posibilidad de las cosas es una manera, o posible, cuando no tengo certeza de que sea así lo que yo estoy diciendo, y entonces simplemente estoy hipotetizando que una de las formas en que puede ser es lo que yo estoy diciendo. Esto sucede en todas las modalidades, ¿no? Hay formas necesarias de obligación y hay formas posibles de obligación. Hay formas necesarias de deseos y hay formas posibles de deseos. Insisto, la diferencia entre necesario y posible es que necesario siempre va a ser así y posible es que solo es una opción. Y en realidad estos dos términos vienen de la lógica, ¿no? Hay una cosa que se llama lógica modal y estudian el mundo a través de estas dos categorías. Esto de necesario y posible, la distinción, ¿queda clara? Sí. Y que uno es como a fuerzas y el otro es como a lo mejor. Ajá, exacto, ¿no? Como que uno podría decir que esta es como que a huevo va a ser así y esta es que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Aquí que querríamos que fuera como que deseamos, pero no lo sabemos. Y esta sí, no hay de otra, ¿no? Esta solo puede ser de una manera. Ahora, para complicarlo todavía más, ¿no? Hasta aquí, digamos, estamos hablando de pura semántica, de puro significado, o muchos querrían decir que en realidad estamos hablando en realidad de pura lógica. Pero cuando agarramos este significado y lo pasamos a las lenguas del mundo y queremos ver cómo lo expresan, pues resulta que no tienen una sola categoría para expresar este tipo de cosas, sino que se ha descubierto que en realidad son a través de varios tipos de palabras y de varias construcciones cómo podemos expresar estos valores. Entonces, por ejemplo, en español podemos tener un montón de tipos de expresiones modales, ¿no? Suponiendo un mundo horrible, ¿no? Como están ahora no sé, en España, donde ya hay toques de queda, entonces podríamos tener una oración como, ya es el toque de queda, Juan debe estar en la casa. Y entonces aquí a través de este verbo deber, estamos expresando una modalidad deóntica. Sabemos en este caso que es deóntica porque está haciendo referencia a una regla en el mundo, que es que hay un toque de queda, que a cierta hora uno debe estar en su casa por este tipo de situación, ¿no? Además, insisto, sería un mundo horrible de una dictadura militar o algo así, pero bueno, supongamos que es así para esta oración, y entonces sabemos que, porque existe ese toque de queda, este deber tiene una referencia de obligación, y entonces además estamos valorándolo, ¿no? Ya empezó el toque, y entonces Juan tiene la obligación de estar en la casa. ¿Sí queda claro ese ejemplo? Y entonces aquí lo que importa es que para el español, una modalidad deóntica, por ejemplo, puede expresarse a través de un verbo que estos le llaman semiauxiliares, ¿no? Ahora eso no importa. Por ejemplo, otra manera de expresar la modalidad en español es a través de los tiempos verbales, ¿no? Entonces podríamos tener una construcción como está nublado, mañana lloverá. Y entonces, este está nublado nos está diciendo que estamos percibiendo una cosa en el mundo y sabemos, ¿no? Además por nuestra experiencia en cómo sucede el mundo, que cuando está nublado, supongamos que siempre llueve al día siguiente, ¿no? Y entonces aquí estamos diciendo que mañana va a llover porque sabemos que hoy está nublado y conocemos esta relación entre estar nublado hoy y el hecho de que llueva al día siguiente. Y entonces esto sería una modalidad epistémica porque está relacionado completamente con nuestro conocimiento del mundo, ¿no?
Y, insisto, esto se expresará específicamente, digo, tiene otras formas, pero aquí lo estamos expresando a través del tiempo futuro en español, ¿no? Entonces, aquí lo estamos complicando todavía más y pues el problema es que este tema es así de complejo para las lenguas del mundo, ¿no? Otra manera en que podemos expresar, por ejemplo, esto de acá, es quizás llueva mañana. Y entonces quizás también nos está permitiendo expresar una posibilidad basada en este caso en el mismo hecho, en nuestro propio conocimiento del mundo. Y entonces la diferencia entre este y este sería que este es una epistémica necesaria y esta es una epistémica posible, ¿no? Y esto es el significado que está contribuyendo esta cosa que es quizás, ¿no? Que podemos ponerle 20,000 nombres, llamémosle por ahora adverbio, nada más por ponerle un nombre, ¿no? Y podríamos tener una otra forma en español de expresar estos contenidos, que podría ser a través de un adjetivo, ¿no? Y entonces tenemos una oración como Juan es capaz de comer 5 tacos en 1 minuto. Y entonces, justo como esta habla de la capacidad de Juan y de sus posibilidades de actuar en el mundo, a esta la llamamos dinámica, ¿no? Justo por sus posibilidades de moverse y de actuar en determinadas circunstancias y bajo determinadas acciones, ¿no? Entonces, sí. Ahí, o en algún caso no puede ser que sean dos, bueno, más de una de las modalidades. O sea, por ejemplo, porque me imagino capaz necesitas también como saber, ¿no? Que un conocimiento previo, pues, de que pueda hacer eso, ¿no? Y esté como la posibilidad, ¿no? Justo le acabas de dar el clavo del problema de la modalidad en términos lingüísticos. Sí, digamos, no sé qué tanto capaz, creo que capaz tiene una lectura un poco más cerrada, aunque claramente tiene, o sea, hay un conocimiento del mundo para poder decirlo, ¿no? Entonces, claramente ahí hay alguna relación epistémica, pero como estamos hablando solo de sus capacidades, tendríamos que asumirlo como dinámico. Pero, por ejemplo, de ver puede ser tanto epistémico como deóntico según el contexto. Entonces, digamos, en realidad el problema para la modalidad en español es que utiliza, por ejemplo, verbos que pueden significar una cosa u otra. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, esto se vuelve una locura para poder definir exactamente qué tipo de modalidad estamos viendo y, digamos, cómo categorizarlas, ¿no? Así que, o sea, digamos, digo, sí, efectivamente pueden tener más de una. Ese es uno de los grandes problemas para tratar esto en términos teóricos, pero, digamos, en náhuatl parece que es mucho más claro, ¿no? Esto de que los verbos o las construcciones tengan un valor u otro, parece ser mucho de lenguas europeas. Y otras lenguas, por ejemplo, las lenguas mesoamericanas, parece que se comportan con más regularidad. Entonces, digamos, esa parte va a estar un poco simplificada en el náhuatl, porque es como, está mucho más obsesionado, digamos, con determinar con claridad cuál modalidad o de qué modalidad está hablando, ¿no? Entonces, dejemos por ahora de lado la idea de la polisemia de estos elementos. Y lo que, sí, y lo que importa es que vean justo que hay un montón de formas de expresarlo, ¿no? Y pues eso también va a pasar en náhuatl. En náhuatl vamos a tener por lo menos 4 estrategias distintas para poder expresar el contenido modal de un predicado. Podemos tener una serie de sustantivos como Nelly, que Nelly es algo así como la verdad o lo verdadero. En realidad estos se suelen traducir como adjetivos, pero son sustantivos, estrictamente hablando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Inyehuatzin Nelly Teot, aquí tendría que tener una glotal, respecto a él, es verdad que es el Dios, ¿no? Y entonces, Inyehuatzin, respecto a él, Nelly, esto es verdad, Teot, es Dios, ¿no? Entonces, por eso, es verdad que es el Dios, o es el Dios verdadero, ¿no? Esa debe ser una de las traducciones que se le da a este Nelly Teot. Yo insistiré que este Nelly no es un adjetivo, pero está, digamos, como que tradicionalmente se le ha traducido así. Podemos tener estos well, por ejemplo, que son partículas modales, son como una especie de adverbio que todavía no hemos definido bien si son adverbios o no son adverbios, y con este, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de las posibilidades y capacidades de las personas o de los eventos? Pues justo como estamos hablando de posibilidades y estamos valorándolos, esto es completamente modal. Y ahora que preguntaba Diego, y esta es una hipótesis mía,
creo que el único elemento en náhuatl que tiene esta posibilidad de tener más de una lectura epistémica, modal, es este huel, que o puede ser deóntico, pensando que sí existe algo como deóntico, o puede ser dinámico, que esa sí existe, y tiene además estas otras lecturas como intensificador, que ya hemos hablado muchas veces y que ya nos han complicado la vida en alguna traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una oración como Ayacuel caxicaitlas inkenamicatzintlin toteuyo es nadie puede advertir la manera que tiene Dios. Y este puede es justamente el huel que está acá, ¿no? El que está estableciendo la valoración modal en estos casos es el huel que tenemos hasta el lado izquierdo de la oración. Y bueno, este verbo, caxi, es el verbo llegar, pero también como agarrar. Perdón, sí, aquí es el verbo, sí, porque es transitivo. Tiene esta forma acá, que lo vamos a ver ahora, que implica la construcción con estos verbos, y un verbo acá que nos va a ayudar a establecer también modalidad, ¿no? Ya lo estoy diciendo todo mal, no importa. Podemos también tenerlo con solo verbos, ni tlacuasnequi, ¿no? Aquí, perdón, el que estaba, yo me hice bolas, el que está estableciendo la modalidad es el huel. Pero también puede ser un verbo completo. Entonces aquí sí tenemos el verbo nequi, que el verbo nequi es comer, y entonces una oración como ni tlacuasnequi, estas son las que vamos a ver hoy, significa quiero comer. Neki es querer, ¿no? Usted dijo comer. Dije que nequi era comer, perdón, no, es querer, el verbo comer está acá, es qua. Entonces tendríamos estos cortes de acá, ¿no? Ni tlacuasnequi. Y este qua es comer, vamos a ver por qué aparece esta z de acá, y nequi es querer, ¿no? Y entonces por eso lo traducimos como quiero comer. Y también podemos tenerlo con formas de tiempo verbal. En este caso, esquía. Este tampoco lo hemos visto y este lo podríamos traducir como, bueno, la oración Chalco y Piloca. Esto es como fueron atados en Chalco. Ompa mictilosquía, y esto es algo así como allá tendrían que haber sido asesinados, ¿no? Tenemos el verbo mictía. Recuerden que mictía es hacer morir. Entonces, tenemos luego la pasiva. Eso es ser muerto o asesinado. Y este esquía, que es una forma que tiene varios nombres en la gramática de la lengua, podemos llamarle condicional para generalizar, y entonces este tiempo verbal o esta forma verbal también nos va a indicar ciertas formas modales, ¿no? Y entonces allá tendrían que haber sido asesinados, pero escaparon, ¿no? Y entonces justo fueron atados en Chalco, allá debieron haber sido asesinados, pero huyeron. Y aquí el hualcholoque es el verbo huir, ¿no? Es el verbo choloa. Bueno, digamos, hasta aquí lo único que quería decir es que tenemos por lo menos también en náhuatl 4 formas distintas para hablar de la modalidad. Sustantivos, partículas, verbos y tiempos verbales, o formas de la flexión del verbo. Exactamente igual que en español, ¿no? Entonces, justo ahora los que nos van a interesar son las estructuras que tenemos acá, porque son verbos auxiliares o una especie de verbo auxiliar, y entonces tenemos justo que juntarlos con los verbos que habíamos estado viendo en las clases pasadas, que justamente tienen este valor de auxiliaridad, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí vamos todos bien? Sí. 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 Ok. Sí. Entonces, primero empecemos, antes de ver la morfología de cada verbo, porque cada uno de estos verbos va a tener comportamientos muy particulares, dividámoslos, ¿no? ¿Cuáles son los verbos que van a tener valor epistémico y cuáles son los que van a tener valor bulético dinámico, ¿no? Que son los que podemos encontrar en la lengua. Entonces, los que van a funcionar como epistémicos son mati, que ya lo hemos visto como un verbo principal, que significa, ¿cómo se llama? Saber, ¿no? Y toca, que significa considerar. Entonces, estos dos verbos van a entrar en composición con otros verbos para dar un valor como justo de valoración epistémica, es decir, de yo sé que esto está pasando a través del conocimiento que yo tengo. Entonces, justo el primero, mati, tiene un sentido más como de necesidad epistémica, y toca tiene un sentido más como de posibilidad epistémica. Entonces, a este mati lo podemos traducir como saber o considerar,
Ya este toca lo podemos traducir también como considerar y a veces algo así como considerar erróneamente, ¿no? Digamos que Mati tiene más certeza que toca. Esa es un poco más bien la diferencia que hay entre uno y otro verbo. Entonces, mientras que usamos Mati, sabemos que lo que estamos diciendo tiene que ser verdad. Cuando usamos toca, sabemos que hay posibilidades de que no sea verdad y que probablemente haya más posibilidades de que no lo sea, ¿no? O sea, que no sea verdadero. Y a estos dos verbos, luego le podemos agregar este, nekneki, que indica una especie de fingimiento. Y entonces a este lo podemos traducir como fingir, ¿no? Digamos que este nekneki, que en términos teóricos es medio problemático, pero pues lo podemos meter ahí con los demás verbos, con mati y con toca, y más o menos todos tienen un mismo sentido, que tiene que ver con lo que el hablante está valorando respecto del predicado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ver oraciones como Nino Kokolil Mati, y eso será algo así como sé que soy aborrecido, ¿no? El verbo kokolía es aborrecer. Y entonces justo vean cómo está el verbo, un elemento que ahorita vamos a hablar de él, y mati, que es el verbo saber, ¿no? Y entonces esto lo traducimos como sé que soy aborrecido. Podemos tener toca, y entonces nino telchihual toca. Telchihua es algo así como despreciar, y entonces dijimos que toca lo vamos a traducir como considerar, y entonces considero que soy aborrecido, ¿no? Y entonces aquí tenemos toda la construcción de soy aborrecido. Ahorita vamos a ver, insisto, cada una de las particularidades morfológicas que aparecen acá. Y también podríamos tener una oración como ninomiktaneneki, y esto significará algo así como finjo estar muerto. Tenemos el verbo nekneki, que le puse a andar, perdón, que es querer, con una reduplicación, en realidad, y esto, en estos contextos, va a significar fingir. Tenemos el verbo morir, esta acá de acá, de la que ahora vamos a hablar también, y toda esa construcción reflexiva que va a ser importante, ¿no? Y entonces esto lo traducimos como finjo que estoy muerto o finjo estar muerto. Y por otra parte, entonces tendríamos 3 verbos con valores epistémicos y 2 verbos que van a tener valores dinámicos o buléticos. Es decir, más bien son buléticos porque nos van a hablar del deseo. Y entonces vamos a tener, ahí me lo salté, aquí está. El verbo neki, que es querer, que hay que distinguir en este caso. Me quedó duda en el tercer ejemplo. En este, ajá. Ajá. O sea, ¿ahí dónde entraría la parte de lo epistémico? ¿En lo de finjo? Exacto. En este querer, que con la reduplicación, con nej, vamos a traducir más bien como fingir. Y entonces, como el fingimiento tiene que ver con el conocimiento, entonces es epistémico y lo vamos a tratar así, ¿no? En realidad, sí es, en términos del sistema modal del náhuatl, sí es un verbo raro, como que quién sabe dónde se puede colocar, pero a mí me parece que por la idea del fingimiento, tendría que estar más cercanos a los epistémicos que a los de los deseos, ¿no? Porque además estos dos sí solo hablan de deseo. El problema es que claramente está el mismo verbo neki que está acá, ¿no? Entonces, como que este nekneki los pone como, digamos, como que es una unión entre los que son claramente epistémicos y los que son claramente dinámicos. Y otra pregunta, sí. Por ejemplo, en toca, para saber si es el significado considerar erróneamente, ¿tiene que haber algún negativo o algo así? O, por ejemplo, en la segunda podría ser también, no considero que soy despreciado. Aquí en este caso tendríamos las dos posibles traducciones. En realidad el contexto es lo que ahorita vamos a ver ejemplos con más contexto, los que nos van a permitir saber a nosotros como traductores si está hablando de solo una consideración o si está valorando además que esa consideración es errónea. Pero eso solo lo vamos a poder desambiguar hasta que veamos más contexto en la oración. Entonces aquí las dos traducciones en realidad considero, y podríamos ponerlo entonces erróneamente, son completamente posibles, ¿no? No hay ningún elemento que nos diga que tiene que ser una u otra. Pero ya no entendí, Emilio, lo de sé que considero fingir estar muerto. No, nada, era nada más experimentación con los sentidos. De esta oración, ¿no?
Pero bueno, entonces si digamos que estos necnequis son problemáticos, los vamos a considerar en este ámbito epistémico, pero digamos como que en realidad quién sabe dónde van, ¿no? Lo importante es que vean que de todos modos este necnequi va a tener esta traducción de fingimiento, porque entonces cuando lo veamos unido a un verbo, lo vamos a tener que traducir así, ¿no? Y entonces decía que tenemos verbos dinámicos, vamos a tener dos, nequi y tlani, y de la misma manera como uno en los epistémicos era necesario y otro era posible, también aquí vamos a tener que nequi es necesario y tlani es posible, ¿no? Entonces justo por eso mismo a nequi lo vamos a traducir como querer, simplemente, y, no, perdón, creo que lo dije al revés. Sí, nequi es el posible y tlani es el necesario. Entonces nequi lo vamos a traducir como querer y tlani lo vamos a traducir como requerir, ¿no? Entonces, como que esto requerir, con la traducción lo que estoy intentando mostrarles es que este es un deseo que debe cumplirse o que tiene más necesidad de cumplimiento que el nequi que está acá, que solo es un deseo y no sabemos si se va a cumplir en algún punto, ¿no? Entonces tendríamos oraciones como temiquitlani, otra vez aquí el verbo morir, y entonces él requiere que la gente muera, ¿no? ¿Dónde está la gente? En este T de acá. Y por ejemplo, mikisneki, agnemisneki, esto es, quiere morir, no quiere vivir, ¿no? Mikisneki, aquí podemos ver el verbo neki, y agnemisneki es la negación del verbo nemi, que es andar, vivir, ¿no? Lo veíamos hace ratito. Y entonces justo con esto estamos diciendo, mikisneki quiere morir, agnemisneki no quiere vivir, ¿no? Y entonces aquí vean cómo requerir si tiene más una especie de obligación para el cumplimiento del deseo, y casi que esta hasta se siente como una obligación más de, digamos, de óntica, que estos que simplemente están hablando de deseos, ¿no? Y entonces estos, quién sabe qué vaya a pasar, si se vayan a cumplir o no, no está nadie obligado a cumplirlos en realidad, ¿no? Entonces, antes, esto solo era para la traducción. Entonces, ¿esto sí va quedando claro? Sí. Sí. Ok. Y entonces, la parte que es mucho más complicada en realidad es la parte morfológica, ¿no? El significado con que lo vayamos entendiendo y sistematizando, lo vamos a ir sacando, pero de todos modos, para identificar cómo se construyen estas oraciones, hay que ver toda una serie de procesos morfológicos, ¿no? El verbo neki es uno de los que tiene el comportamiento más raro, entonces este lo vamos a ver solito, vamos a ver también tlani solito, y los otros verbos se parecen un poquito más, ¿no? Entonces, esos los vamos a ver en conjunto. Entonces, empecemos con neki, y lo primero que tenemos que decir es que este verbo se puede utilizar de dos maneras distintas, con estos valores, digamos, de deseo, ¿no? Por un lado, puede ser tener su oración independiente, que sería su propio objeto directo, y por otra va a aparecer como verbo auxiliar ya unido a un verbo, ¿no? Cuando lo queramos usar como dos oraciones distintas, podemos tener algo así como Nigneki, Nitlacuas. Y entonces, esta oración de acá, Nitlacuas, va a hacer referencia al objeto directo que se aparece aquí en la palabra Nigneki. Entonces, toda esta acá de acá, en realidad hace referencia a este Titlacuas. Esta oración va a aparecer siempre en futuro, ¿no? Como que es una necesidad cuando uno construye este tipo de oraciones, que la oración, a esta la vamos a llamar oración completiva. Entonces decía, es un requerimiento de estas oraciones completivas que aparezcan en futuro. Entonces por eso esta tiene su Z de acá al final, ¿no? Y en esta incluso pueden cambiar los sujetos, ¿no? Entonces una persona es la que quiere y otra persona es la que come. Y entonces aquí ya podemos, lo vemos acá, uno sujeto y el segundo sujeto, y entonces esto es, quiero que comas. Quiero, nigneki, que comas titlacuas. ¿Sí se ve cuál es la relación que se establece aquí? Sí, o sea, el verbo en el tiempo que está justo con neki, ¿no? Exacto, ¿no? Como que en las construcciones de acá arriba ya estábamos viendo que además esto va en futuro, ¿no? Entonces ya digamos desde ahí, ya estamos viendo que incluso cuando son dos oraciones distintas, la que completa el sentido de querer va en futuro. Y entonces uno es ahí donde se empieza a preguntar si en verdad esto es futuro, ¿no? La respuesta a mi juicio es que no es futuro, pero no importa, lo vamos a seguir llamando futuro, ¿vale? Y entonces lo que importa también
es que esta oración va a ser el objeto directo de este otro verbo, ¿no? Entonces aquí hay una relación sintáctica le vamos a llamar subordinación, ¿no? Y esta subordinación además nos está diciendo, y aquí no le cambié el sujeto, esta subordinación además nos está diciendo que esto es el objeto, lo que completa la información de este otro verbo, ¿no? Y entonces por eso en español le tenemos que poner este que y traducirlo como subjuntivo, ¿no? Esto siempre va a ser una obligación a la hora de hacer este tipo de construcciones en español. Entonces, ese sería el primer caso, ¿no? Ahora, también hay que recordar, nada más, como esto ya lo habíamos visto, que neki tiene una forma impersonal reflexiva, moneki, y en este caso, cuando moneki aparece, vamos a tener que traducirlo como es necesario que, ¿no? También ya lo habíamos mencionado, y entonces, por ejemplo, oraciones como moneki achtopa titlacuasquej, se ve que yo estaba usando otra ortografía cuando escribía esto, y entonces moneki achtopa titlacuasquej es necesario que primero comas. Y fíjense cómo otra vez, ahora este moneki no tiene objeto, sino que tiene una oración que es un sujeto, y esa oración de todos modos va a aparecer en futuro. Entonces, titlacuasquej es ustedes, digo, nosotros comamos, ¿no? Y esta achtopa, pues ya hemos visto que eso es lo que inicia una serie de eventos, es lo primero. ¿Esta oración queda clara? Ahí entraría también bajo la explicación de que debe de ir con un verbo en futuro, ¿verdad? Claro, sí, justamente este tipo de cosas, que estos futuros aparezcan en estos mismos contextos, es como uno de los argumentos que podríamos dar para decir que eso no es futuro en realidad, sino que es un potencial o una cosa así. Pero digamos, o sea, justo porque no es la oración principal, va a aparecer en futuro, ¿no? Eso es en realidad lo que está pasando acá. Y lo que va a cambiar aquí es que mientras con nitneki es objeto, aquí con moneki, esto debe ser el sujeto, ¿no? Cambia su papel sintáctico, pero lo que importa más que hacer ese análisis es que la traducción y la manera en que están organizándose este tipo de cosas nos vaya quedando claro, ¿no? Y insistiré, neki con este mo reflexivo significa es ser necesario, ¿no? Entonces, aquí incluso cambia un poco la valoración de estos verbos, ¿no? Digamos. Y una pregunta, necesario, sí. Ahí en la glosa aparece como pasado plural, ¿no? Sí, por el que. ¿En la traducción no sería en pasado o igual sería en presente? Ay. No, aquí le puse pasado, perdón, es por otro, porque lo saqué de los ejemplos que tenía en mi tesis y estaba glosándolo como pasado por algo bien específico, pero en realidad con que pongamos plural, para el caso que estamos haciendo aquí, funciona, ¿no? Entonces, lo traducimos como en presente en realidad. ¿Por qué? Porque este es lo que nos está dando el tiempo de toda la construcción. Entonces, si aquí aparece en presente, esto ya, digamos, sus tiempos no nos importan porque lo vamos a tener que traducir en correlación con el tiempo que está acá. Si este fuera así como monequilla, achtopa titlacuasque, entonces tendría que ser como era necesario que comiéramos primero, ¿no? Pero insisto, este tiempo de acá va a depender en la traducción del tiempo que tengamos acá. ¿Sí queda claro eso? Sí, ya nada más eran esas las dudas que tenía. Gracias. Ok. Sí, y entonces insistiré, ¿no? Que esto aparezca con morfología de futuro no significa en realidad que sea futuro. Hay veces que la traducción en español va bien, pero en realidad no es tiempo aquí, ¿no? Nos está diciendo, este de acá, esto no es la oración principal. En realidad eso es lo que significa esta Z. Y entonces hasta aquí en realidad vamos con que neki funciona como un verbo principal, digamos, y tiene un complemento que es oracional, ¿no? Por una parte puede ser un objeto directo o puede ser el sujeto según la forma que tenga neki. Pero también vamos a poder tener neki justo en las oraciones que veíamos, en los tipos de oraciones que veíamos acá. Y en estos casos, entonces, tenemos que observar, y en neki es bastante sencillo, que justo va a aparecer otra vez en la forma de futuro el verbo que aparece a la izquierda, ¿no? Y ya habíamos dicho que el verbo que aparece a la izquierda va a ser como el verbo principal de nuestra construcción, y este verbo de acá va a ser el verbo auxiliar, ¿no? Entonces, este verbo auxiliar nos está dando esta valoración modal, en este caso de querer, y el verbo principal, que es el que está a la izquierda, nos está dando qué es lo que se está valorando, o sea, cuál es el predicado del que se está hablando.
Cuando pase esto, tenemos que asumir que el sujeto de ambos verbos es exactamente el mismo, ¿no? Que va a ser el que va a estar marcado morfológicamente acá. Y claramente si el verbo que tenemos metido en esta composición es transitivo, pues va a tener transitividad, va a tener su marca de objeto y va a ser el objeto tal cual siempre lo hemos estudiado, ¿no? En este caso, por ejemplo, nakat, que es carne, ¿no? Y entonces, vean también, esto es importante, cómo el verbo que va a marcar el tiempo en este tipo de construcciones es igualito a como veíamos en los otros auxiliares, ¿no? O sea, el verbo que aparece hasta la derecha. Y entonces el pasado de neki es nek. Y entonces además aquí tenemos nuestra oclítica que nos está indicando que toda la construcción está en pasado, ¿no? Y entonces, onikwasnek y nakat, eso es, quise comer carne, ¿no? ¿Quién es el que come carne? Yo. ¿Quién es el que quiso? Yo. Los sujetos son exactamente el mismo y el único elemento que parece distinto es el objeto directo que hace referencia a este elemento que está acá. Y insisto, esto en la construcción con neki, cuando pasen estas cosas, no importa si este verbo es transitivo o intransitivo, siempre va a aparecer en futuro, ¿no? Y eso significa justamente que el verbo de aquí está en base 3, que, insisto, es la base que tiene el futuro. ¿Esta construcción queda clara? Sí. Ok. Sí. Entonces, los que se comportan más o menos igualitos, o en realidad se comportan igual, son mati y toca y negneki, ¿no? Estos que habíamos dicho que tienen valor epistémico. Entonces, a estos tres, dependiendo de qué se les pegue a la izquierda, es que van a tener comportamientos muy particulares. Lo primero que debemos decir es que lo que pueda aparecer son sustantivos, ¿no? Y en este caso, cuando aparezcan sustantivos, vamos a traducir toda la construcción como considerar a X como Z, donde X es el objeto de este compuesto que siempre va a ser transitivo y Z es el sustantivo que aparece metido en el verbo, ¿no? Entonces, fíjense. Nicteomati intoteuyo. Entonces, aquí el sustantivo que está metido en esta composición es teo, o sea, es Dios. Y mati es estos verbos modales que vamos a traducir como considerar a tal como tal otra cosa, ¿no? ¿Quién lo considera? Pues el sujeto que aparece en todo el compuesto verbal y forzosamente esto va a ser una construcción transitiva. Entonces, dependiendo de cuál es el objeto de aquí, podemos tener un sustantivo acá o podríamos no tenerlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener nimitz teomati. Y ahorita la traducimos. Nada más recuerden que podemos tener cosas como esta, ¿no? Entonces, nicteomati intoteuyo, esto es, considero, por el verbo mati de acá, o tengo como tal cosa, Dios, que es lo que aparece aquí, intoteuyo, a nuestro Señor, ¿no? Y entonces considero a nuestro Señor como Dios, o tengo a Dios, a nuestro Señor por Dios. Cualquiera de las dos traducciones en español son adecuadas. Y entonces si tuviéramos nimitsteomati, ¿cómo lo traducirían? Sería primer sujeto. A ver, lo glosamos, unos sujetos, ¿sí? ¿Qué más, Diego? Sí eras tú, Diego, ¿no? El que estaba glosando. Sí. ¿Sería con mits o con nits? Con mitz. Ah, ok. Segundo objeto de singular. Uh-huh. Dios y considerar, ¿no? Considerar. Que insisto, le podemos poner en la glosa saber y nada más recordar que lo tenemos que traducir por considerar o lo podemos glosar como considerar si les facilita eso la traducción. Y entonces ahora sí, ¿cómo traduciríamos nimitsteomati? Yo te considero Dios o Exacto. como Dios. Yo te considero como Dios. Yo te tengo como Dios, ¿no? Y entonces justo vean cómo la comparación, digamos, se establece con el elemento que está metido acá y a quién se le considera, por ejemplo, en este caso, es el objeto,
¿no? Y entonces siempre que tengamos una construcción con mati y un sustantivo acá, este va a ser el significado que vamos a esperar. En realidad pasa con cualquiera de los verbos que tenemos aquí, como en el ámbito epistémico, ¿no? Tanto mati como toca pueden ser con esta construcción de considerar, pero justo recuerden que toca puede tener este sentido de considerar erróneamente, ¿no? Y entonces probablemente en esta construcción, que tampoco tenemos tanto contexto, la traducción de toca sería mucho más adecuada por tener erróneamente por alguien, ¿no? Y entonces justo la oración en dos, quish Timoteo toca, ¿acaso te tienes erróneamente por Dios? Entonces uno sí podría como encontrar el contexto en donde este toca de acá significa erróneamente, ¿no? Creo que en este caso la traducción más adecuada justo nos habla de ese error que está considerando alguien, ¿no? Claramente eso aporta la pregunta. Como que uno no lo pregunta si en verdad sabe que es verdad, ¿no? Entonces, si lo preguntas es porque lo estás poniendo en duda y probablemente de ahí salga como facilidad de traducirlo por erróneamente. Y otra vez, vean que en este caso, el que se tiene considerado a sí mismo es la segunda persona y por eso el objeto aparece como reflexivo. Entonces aquí no hay que uno considere a otra cosa, es uno se considera a uno mismo como teo, ¿no? O sea, como Dios. Y otra vez el verbo toca, que nos habla de esta consideración, con este valor probablemente de que está mal la consideración. ¿Sí queda claro también este ejemplo de acá? Ok. Sí. Entonces, esto es con mati y con toca y con nekneki en sentidos con sustantivos, más bien, ¿no? Y entonces, otra vez, algo que ya hemos estado viendo es que es importante distinguir cuando este comportamiento está con verbos intransitivos y cuando está con verbos transitivos. Y entonces, justamente aquí va a haber una distinción muy clara entre el comportamiento de los intransitivos y el comportamiento de los transitivos. Cuando tengamos verbos intransitivos, va a aparecer un sufijo, que es el sufijo K, con O larga. Este K, este sufijo de acá, significa un montón de cosas. En realidad, lo podemos emplear para construir como formas medio adjetivales, ¿no? Esos ya nos estamos acercando a verlos. Entonces ahí este K vamos a estarlo viendo en todos lados. Cuando los verbos son intransitivos y van a entrar en composición con mati, con toca o con nekneki, van a aparecer justo en esa forma con K. Y entonces lo que vamos a tener es que, además, antes, va a aparecer la base 2 del verbo con el que está acompañado este K. Entonces aquí tenemos el verbo kualani, que es estar enojado, y entonces la base 2 del verbo kualani pierde la vocal I, y entonces simplemente aparece kualan. Ahora, el compuesto completo de estos verbos intransitivos va a ser transitivo. Entonces, a pesar de que, digamos, este kualani antes solo tenía un sujeto, ahora todo el completo, nimitzkualankamati, tiene un objeto y un sujeto. El sujeto va a ser el sujeto de mati, o sea, ¿quién hace la consideración? Y el objeto, en realidad, va a ser el sujeto de este verbo intransitivo. Y entonces, nimitzkualankamati, tenemos un sujeto de primera persona, un objeto de segunda persona, el verbo enojarse, este K que por ahora vamos a tratar como una ligadura, pero insisto que en realidad no es una ligadura y vamos a empezar a ver su uso más particular pronto, y mati, que es este verbo saber, considerar en estos usos, ¿no? Y entonces, sé, porque soy yo el que hace el sujeto de todo el compuesto, ¿qué es lo que sé? Que alguien está enojado, kualani, y además entonces es el que está enojado, es el objeto de todo el compuesto, ¿no? Entonces eres tú el que está enojado. Y entonces sé que estás enojado. No sé si queda claro por qué llegamos a esa traducción y cómo se está comportando el verbo acá. Sí. Muy bien. Entonces esto sería con mati, podemos tenerlo con toca, ¿no? Y entonces onikmikkatokaka, esto es, consideré que estaba muerto y no era verdad, ¿no? Quizás aquí también podríamos poner erróneamente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por este sentido del toca, que está acá. Este K de acá es el pluscuamperfecto del que ya hemos estado hablando, entonces lo vamos a glosar como PLPRFT, eso significa pluscuamperfecto.
toca, que es el considerar, este K, que es la ligadura, que insisto que no es una ligadura, el verbo morir, que es intransitivo, y entonces al final el compuesto completo es transitivo. Yo soy el que hace la consideración y tú eres el que le pasó esta acción, ¿no? Y entonces por eso mismo consideré o hube considerado que él, aquí quizás ponerle el él lo aclare más, que es esta tercera persona del singular, estaba muerto, ¿no? Y entonces además por el toca, insisto, y esto no era verdad, ¿no? O esto fue erróneamente. Y además imagínense entonces el contexto en donde uno está hablando de que cree que alguien está muerto y resulta que no, ¿no? Que andaba de parranda o lo que fuera, y entonces ahí uno utilizaría justo esta oración con toca porque es una certeza que es muy bajita, ¿no? Y por eso le estamos dando esta traducción de y no era verdad. ¿Queda claro hasta acá cómo lo estamos tratando? Sí. Ok. Y entonces, así como decíamos con neki, que si resultaba que, no es cierto, ya no, era con estos verbos, que si resultaba que uno se consideraba a sí mismo tal cosa, y entonces aparecía la reflexiva, también con estos verbos, cuando uno tiene que el sujeto de la consideración de acá y el sujeto de este verbo son exactamente el mismo, pues justamente va a aparecer una construcción reflexiva. Y entonces, nino mik kanekneki, finjo que estoy muerto, tiene exactamente el mismo sujeto en ni, que es el que hace la valoración del fingimiento, nekneki, y el mismo que se está muriendo, o el que está haciendo la acción. Y entonces, por eso, vamos a tener una construcción reflexiva. Entonces, recuerden que ni tiene un reflexivo no, y entonces sujeto, reflexivo, morir, esta cosa que ponemos como ligadura, y este verbo que vamos a traducir en estos contextos como fingir. Y entonces, finjo que estoy muerto. ¿Esta también quedó clara? Sí. Ok, entonces esto era con verbos intransitivos. Otra vez va a aparecer en base 2 el verbo y va a aparecer con este elemento K, que tiene una A larga. Ahora, cuando el verbo es transitivo, lo que tenemos que asumir es que la forma que va a entrar en composición va a ser la forma pasiva. Entonces, esta es la base 3, pero además va a tener el morfema pasivo, que puede ser, generalmente va a ser una L. Si se acuerdan, el morfema era lo, y la particularidad de estas construcciones es que va a perder la O final o el gua, ¿no? Porque recuerden que teníamos otro morfema pasivo, uno era lo y otro era gua, e incluso había un ilgua, ¿no? Donde estaban, o aparentemente estaban los dos. Entonces, recuerden que para los transitivos, estos son muy poquitos, y generalmente entonces van a aparecer con lo, ¿no? Y entonces esto va a hacer que generalmente en este tipo de composiciones tengamos esta L que nos indica que es la forma pasiva, ¿no? Y entonces, cuando tengamos este tipo de construcciones con verbos transitivos, lo que va a pasar va a ser muy parecido en ese sentido al anterior. El sujeto del todo el compuesto es el sujeto que establece la valoración. Eso que espero que ya, o sea, que en general se vea que esto va a ser siempre así, ¿no? Y entonces, este de acá es el objeto, es el sujeto de este verbo de acá, que además tiene una lectura pasiva. Entonces, el chihuahua es despreciar, tiene una lectura pasiva por culpa de esta la que está ahí, y entonces esto más que despreciar es ser despreciado. ¿Quién es el que es despreciado? El objeto de todo el compuesto, en este caso Pedro. ¿Y quién es el que hace la valoración de que Pedro es despreciado? El sujeto de todo el compuesto, en este caso yo, que sería el sujeto del verbo que aparece hasta la derecha. Y entonces, Nictel Chihualmatin Pedro es considero, porque yo soy el sujeto, que Pedro es despreciado. Y entonces justo aquí vemos cómo, por una parte, esto es sujeto en realidad de este verbo, y en la traducción se aprecia que claramente esto tiene un valor pasivo, ¿no? Ser despreciado es una forma pasiva del verbo en español. Y en náhuatl entonces también estamos con esta L de acá extrayendo este significado de pasivo. ¿Eso queda claro? Sí. Sí. Y lo mismo, va a pasar que si quien es el sujeto de acá y es el mismo sujeto de acá,
vamos a tener de nuevo una construcción reflexiva, ¿no? Y entonces, vean cómo Nictelchihualmati impedro yo considero que alguien más es despreciado, pero si considero que yo soy el despreciado, va a ser Ninotelchihualmati. Y entonces tenemos la primera persona en sujeto, que también va a ser la primera persona del reflexivo, otra vez el verbo despreciar, la forma pasiva y el verbo saber. Y entonces, este ni es el verbo de este, perdón, el sujeto de este, y este no es el sujeto de telchihua. Y entonces considero, porque soy el que hago la valoración, que yo soy despreciado, porque aparece con este no de acá. Y entonces somos la misma persona quien está valorando y quien, digamos, sufre la acción del otro verbo, ¿no? Que además está en pasivo. ¿Sí queda clara también esta construcción? Sí. Ok. Y entonces, esto es si el verbo principal transitivo recibe una lectura pasiva. Pero, ¿qué va a pasar cuando queremos darle un sentido activo a todo este compuesto, ¿no? De todos modos, la forma del verbo que va a aparecer con el verbo modal va a aparecer con su forma pasiva. Pero ahora vamos a tener que es un verbo bitransitivo. Y además, como es un verbo bitransitivo que va a tener un reflexivo, nos va a permitir marcar los tres elementos. Entonces tenemos un ni sujeto, un objeto de tercera persona y un no que nos está diciendo que de alguna manera este ni es correferente con otro elemento, que va a ser el sujeto de acá. Tal cual el reflexivo era el sujeto de acá. Entonces, vean. Acmo Nignochihualtoca in Tlacuali, ¿no? Esto lo vamos a traducir como no estoy considerando hacer la comida o no tengo intención de hacer la comida, ¿no? Esta es la más literal de todas. Esta podría ser ya una traducción un poco más libre, ¿no? Entonces, fíjense. Toca, considerar, va con este ni de acá. Luego, este chihuahua es un verbo transitivo y entonces este verbo transitivo va a implicar o va a requerir que tenga un objeto. Y ese objeto lo vamos a marcar como un objeto común y corriente dentro de la palabra verbal. Entonces, este objeto de tercera persona de singular es correferente con este tlacuali de aquí. Y entonces lo que se va a hacer es el tlacuali. El que hace la valoración de este toca soy yo, y quien va a hacer las cosas también soy yo. Y entonces por eso aparece con un no, que es el reflexivo de la primera persona, ¿no? Entonces el reflexivo en estas construcciones donde el verbo principal no recibe una lectura pasiva, sino recibe una lectura activa, va a ser el sujeto de ese verbo. Y el objeto va a aparecer siempre, siempre siendo el objeto del verbo que está dentro, ¿no? O sea, del verbo que está, el verbo principal de todo este compuesto. Y entonces, por eso, no estoy considerando o no considero quién es el que hace la valoración yo, toca, va con i, que yo haga, en realidad, a hacer, que es este sujeto no, con este chihuahua de acá, y qué es lo que voy a hacer, este objeto. Entonces, la comida, ¿no? Que está acá, intlacuali. Los colorcitos en este caso tienen la intención de que sepan qué va con cada cosa, ¿no? Entonces, este K de acá va con tlacuali. ¿Sí se entiende qué está pasando aquí? Sí. Una pregunta, la C es justamente el tercer objeto, ¿verdad? Sí. Sí, y justo va con este porque es el único elemento de tercera persona, digamos, y además es singular, ¿no? No tiene ningún elemento que nos diga que esto está pluralizado, y seguramente tlacuali no tiene plural porque es una cosa inanimada, ¿no? Entonces, va con este de acá. Y entonces voy a repetirlo. El sujeto que está hasta la izquierda, como insisto que ya debieron haber visto siempre, es quien hace la valoración. Luego el sujeto del verbo que está aquí adentro va a aparecer como reflexivo y el objeto de este verbo va a aparecer como objeto directo, ¿no? Que es la C que está acá. ¿Por qué cobran esta posición cada morfema? Porque siempre van a ir primero los que son distintos y luego van a ir los reflexivos y luego van a ir los que hemos dicho que son inespecíficos, ¿no? El T y el TLA van más cercanos al verbo.
Entonces, por eso están cobrando esta organización en la palabra, pero este en realidad es el sujeto de Chihuahua y este es el objeto de Chihuahua, ¿no? Entonces, eso es lo que debe quedar claro. Y, digamos, antes de seguir, en realidad entonces recuerden que así se van a comportar tanto Mati como Toca como Necnequi, ¿no? Ya no sé dónde está el encabezado. Aquí está, ¿no? Entonces, Mati, Toca y Necnequi tienen un tratamiento distinto al que habíamos visto con Neki, ¿no? Neki hace con futuro, Mati, Toca y Necnequi hacen con sustantivos, nada más lo incorporan y hacen un verbo transitivo. Con verbos intransitivos va a aparecer este K, que insisto que vamos a glosar ahorita como ligadura, pero claramente no es una ligadura. Y cuando son transitivos, va a aparecer, ya me pasé, con la forma pasiva, ¿no? Y entonces este va en base 3 y la L, que era la forma del O, que pierde la O final, ¿no? Entonces hasta aquí, todos vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces nos queda el verbo tlani. El verbo tlani se comporta en algunas cosas muy parecido a los anteriores, pero vamos a ver que tiene particularidades y por eso es mejor verlo aparte, ¿no? Este no va a agregar sustantivos, entonces solo lo vamos a considerar para verbos intransitivos y para verbos transitivos. Cuando los verbos son intransitivos, ya habíamos dicho, también como con los verbos que veíamos arriba, el compuesto completo va a ser transitivo. Y entonces el sujeto va a ser, otra vez, quien haga la valoración, y va a aparecer un objeto que va a ser el sujeto del verbo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, en esto se parece exactamente igual, es exactamente igual a los verbos que veíamos acá arriba. Entonces, Nicnentlani tenemos deseo que él esté vivo. Desear va con la valoración de la primera persona, que es el sujeto. Luego tenemos el verbo nemi, que es vivir, que aparece en su base 2 en estos casos también. Y tenemos el objeto de todo el compuesto, que es el sujeto del verbo que está ahí adentro, ¿no? Y entonces sabemos que el sujeto de nemi es la tercera persona porque nos lo está diciendo aquí. Y entonces, deseo, porque ni va con tlani, yo soy el que está haciendo la valoración, que él esté vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que el objeto es la tercera persona del singular. Y va a pasar lo mismo con este verbo cuando sean correferentes, o sea, sean la misma persona, el sujeto de quien hace la valoración y al que le pasa la acción que está allá adentro, ¿no? Y entonces en esos casos vamos a tener un giro reflexivo otra vez. Y entonces, ninonentlani, esto es deseo, porque ni hace la valoración que está hasta acá, y nonen, eso es que yo viva, ¿no? Entonces, deseo que yo viva. Esto lo podríamos traducir quizás con menos problema al español. Deseo vivir. Yo asumo que esto ya queda más claro porque es exactamente igual a como veíamos el comportamiento de los verbos de allá arriba, ¿no? ¿Tienen dudas ustedes? Ok. Sería deseo vivir, Sí. ¿no? O sea, que yo esté vivo, ¿no? Exacto, exacto. Deseo que yo viva o deseo que yo esté vivo, y entonces la forma como más natural en español de decir eso es deseo vivir, ¿no? Esto pasa cuando vivir tiene el mismo ejemplo rápido de gramática del español. Cuando estos tienen el mismo sujeto, estos van en infinitivo, ¿no? Cuando cambia el sujeto, no puedes decir deseo que tú vivir. Y entonces ahí es cuando tenemos estructuras como deseo que tú vivas. Entonces, cuando es el mismo sujeto en infinitivo, cuando tenemos estructuras con diferentes sujetos, deseo que tú vivas. Entonces, eso sería la diferencia en español. Vean cómo en náhuatl también importa, porque cuando es distinto, uno es el objeto directo que aparece acá, y cuando es el mismo, pues va a aparecer en reflexivo, ¿no? Entonces, digamos que también tiene un comportamiento particular la lengua ante este tipo de construcciones. Ahora, también, sí. A veces, cuando tengamos verbos intransitivos con tlani, en lugar de aparecer esta base 2, ¿no? Que es la base de pasado, puede aparecer la forma del impersonal, ¿no? Que luego también Loné le llama base impersonal, por eso lo puse así, que sería la forma de impersonal sin la O ni el gua, ¿no? Dependiendo del tipo de cómo haga el verbo su impersonal.
Entonces podríamos tener una oración como Ayak itesh akshitlani, y este akshi viene de la forma akshiowa, que es la forma impersonal del verbo aksi, que es llegar, ¿no? Y entonces, Ayak, nadie, akshitlani, tiene un sujeto de tercera persona, es un verbo intransitivo, no necesitamos darle ningún otro sujeto en este caso porque aparece con la forma pasiva y entonces justo ahí va a haber un cambio sintáctico. Entonces llegar y tlani, desear, ¿no? Entonces nadie desea llegar junto a él, o sea, nadie desea acercarse. Esta construcción de acá para estos verbos es muy rara. La generalidad más bien es el comportamiento que está acá arriba, ¿no? Estos, yo no recuerdo haber visto uno que no sea un ejemplo de gramática, ¿no? Como que en textos estos no aparecen así. Pero estos son nada más para los verbos intransitivos, y entonces los verbos transitivos con tlani van a tener un comportamiento muy particular también, ¿no? Vamos a asumir que estos verbos transitivos siempre van a tener, o la mayoría de los casos van a tener un sujeto que es inespecífico. Y entonces va a aparecer o te o va a aparecer ne, dependiendo de si el sujeto que requiere este verbo de acá sea distinto o tenga una lectura reflexiva siempre, ¿no? ¿Qué verbo podría tener siempre una lectura reflexiva? El verbo sagua, que es hacer ayuno, como en Nezahualcóyotl, ese siempre va a llevar un ne. Los otros verbos en realidad van a llevar un te porque lo que estamos diciendo es que el sujeto no tiene ninguna referencia clara. Y entonces cuando tengamos estos casos, vamos a tener que tiene una lectura pasiva completamente este de acá, y tlani va a aparecer como lani porque la L hace que las tlas se vuelvan las. Y entonces esto que se ve aquí como nikchihualani es en realidad nikchihualtlani, ¿no? Pero en estos contextos las tlas, insisto, se vuelven las. Entonces por eso se ve distinto, primero. Ahora, el sujeto ya sabemos que es el que hace la valoración. El objeto, en general, va a ser el objeto del verbo que está aquí adentro. Entonces, si alguien va a hacer algo, eso es lo que va a estar marcado como objeto acá. Y lo que no sabemos es quién es el sujeto. O sea, como en general es la gente, ¿no? Y entonces por eso aparece este te. Y entonces, Nictelchihualanin Tlaxcali es deseo que se hagan las tortillas. Deseo yo, porque el que hace la valoración soy yo, ni que se hagan, porque toda esta construcción nos está diciendo que no hay un sujeto específico, simplemente estamos hablando que es la gente, y esta de acá, que es el objeto de Chihuahua, ¿no? Y entonces ese sí lo podemos tener definido, es Intlaxcali. Y entonces deseo que se hagan las tortillas. Estas construcciones, estas sí alternan con más constancia entre estas en las que Chihuahua, por ejemplo, aparecería en su forma pasiva, o que simplemente aparezca en base 2, ¿no? Y entonces cuando aparezca simplemente en base 2, aquí podemos verlo con más claridad, Nicte Chiu Tlani. Y entonces aquí ya no tiene la que hace como de ligadura, que es la forma pasiva, y por lo tanto tampoco tlani se va a hacer lani, ¿no? Porque aquí no hay ninguna L. Entonces aparece como tlani y tenemos chiu, que es la base 2 del verbo hacer, y lo demás, digamos, en realidad es exactamente igual. Te, que nos está diciendo que no hay ningún sujeto específico. Este, que es el objeto del verbo que está dentro, del verbo principal, y el sujeto de todo el compuesto, que es el que hace la valoración, ¿no? Entonces, Nicteuchitlani Tlaxcali es exactamente igual a Nictechihualani Tlaxcali, ¿no? O sea, ambos significan deseo que se hagan las tortillas. Lo que cambia es que o aparece en base 2 el verbo principal o aparece en esta forma de pasivo, ¿no? Pero en significado se comportan exactamente igual. ¿Esto queda claro? O sea que tanto si está en forma 2 y o en pasiva, básicamente son lo mismo, ¿no? Exacto, para tlani básicamente son lo mismo cuando es el verbo transitivo, ¿no? Que es el único donde vamos a encontrar esta alternancia. Pero sí, en significado y por lo tanto a la hora de traducir no hay ninguna diferencia entre una y otra, ¿no? Si uno es muy estricto tendría que asumir que debe haber alguna diferencia, pero esa diferencia es ser tanto de matiz que no la podemos, digamos, ni siquiera la sabemos en realidad, ¿no? Como que no está registrada en ninguna gramática. Y bueno, y entonces lo último que nos falta decir es que cuando tlani tenga, así otra vez, que el que hace la valoración
y quien sufre la acción del verbo principal es el mismo, entonces va a tener de nuevo un giro reflexivo y el te o el ne que tenían que aparecer aquí van a desaparecer. Y entonces, por ejemplo, Motalani y non tlacat. Ese hombre desea ser visto. Entonces, el cero, la tercera persona, es correferente con el mo, porque el que desea es exactamente la misma persona que va a ser vista. Y entonces, por eso cobra el giro reflexivo. Y en este caso, sí tenemos que hay claridad de quién es el sujeto. Entonces, por eso no aparece ni te ni ne. El verbo ta, que es el verbo ver, y bueno, va a aparecer en su forma pasiva. Entonces, por eso aparece con esta L de acá. Y el verbo tlani, cuando está antecedido de esta L, pues va a ser lani, ¿no? Y además, sinon tlacat, pues es exactamente el mismo que desea ser visto y que está considerando el deseo, ¿no? Entonces, por eso traducimos motalani y non tlacat en ese hombre desea ser visto. Y non es ese, ¿no? ¿Queda claro todo esto? Sí. Sí. Bueno, sí. ¿No iba a hablar alguien? No, 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 no. Y entonces lo que suponía que iba a pasar es que íbamos a tardarnos el resto de la clase con la explicación, y entonces en donde les van a surgir las dudas, seguramente porque ya sabemos que es así, va a ser con estos 10 ejercicios de acá, ¿no? Entonces les recomiendo que aprovechemos los 5 minutos para darles una lectura rápida y ver si pueden ahorita ir encontrando algún problema que les llame la atención para facilitarlo y que entonces la tarea no sea tan problemática, ¿no? Entonces tenemos la primera oración. Acmo nesisneki. ¿Esta tiene algún problema? Así como de a primera vista que digan, no, está incomprensible. No, creo que está que no. sencilla. Sí, esta está bastante sencilla, ¿no? Lo único que aparentemente es difícil es la negación que está ahí, que pues ya saben que eso es no, ¿no? La segunda. Nictemotiu, aquí debe llevar glotal. Nictemotiu impedro. En realidad, lo que podrían creer que es problemático de esta es que esta es de otro tipo de verbo auxiliar, ¿no? Entonces, esta en realidad no le pertenece a estos modales. Esta estructura la vimos la clase pasada, el martes. Entonces, nada más recuerden que para esta tienen que recordar sus apuntes del martes. Tlapechko onok, ya vimos el verbo onok, ya lo vimos como auxiliar y ya dijimos cómo es su forma como verbo principal. Entonces, igual, nada más recuerden de qué están hablando, ¿no? O sea, ¿qué significa este verbo? San momokoshkanekneki. Y entonces lo que está aquí, que puede ser lo difícil, ¿alguien sabe qué es? Kokoshli o Kokoshtzintli. No. ¿Se acuerdan qué es cocoa? Enfermar. Enfermar. Sí, estar enfermo. Exacto, enfermar o estar enfermo. Entonces esto de acá va con ese sentido, de algo que está enfermo. Y entonces nekneki, recuerden, es fingir. Quish tigmomaktoka intlactocayot. Entonces aquí tenemos el verbo toca. El que está difícil de reconocer es ese verbo que está ahí, pero es una forma pasiva de un verbo cuyo pasivo acaba en no, ¿no? El verbo que está ahí es maco. Ahora recuerden de que es pasivo maco y ya resolvieron esto, ¿no? Tlactocayot es algo así como el señorío, el estado, una cosa así, ¿no? Entonces, por si con esta tuvieran alguna duda. Y además está haciendo una pregunta, ¿no? Lo sabemos por el quiz. Luego, Nicmictlani y Nojau. Esto está poseído. Aquí tenemos el verbo tlani y va con un verbo intransitivo, ¿no? Entonces hay que reconocer cuál es el verbo que está aquí, que está en base 2. Creo que ya lo pueden reconocer también con ningún problema, ¿no? La 6. Tlen tikchihuasneki. Esta se parece un montón a la de acá. Dijeron que la de acá está muy sencilla. Entonces asumiré que también esta les parece que está muy sencilla, porque en realidad sí lo está, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene algún problema con alguna de las 6? Creo que no. No. Ok.
Quishtikisneki noctli. Aquí el verbo que está puesto es solo esta vocal. Ese verbo no lo hemos visto, pero esa vocal I es el verbo beber. Entonces está hablando de que si alguien quiere beber algo en específico, es octli, ¿no? Que es el pulque. Llego a las neki kiyawit. Otra vez está el neki. El verbo walau, que ya habíamos hablado de él, que es venir. Y el kiyawit, que ya habíamos hablado, que es la lluvia, ¿no? Entonces aquí está hablando algo de la lluvia y algo quiere hacer la lluvia. Aquí está el neki, ¿no? Akmo mictolanque moctenegualanque. Estos dos verbos significan lo mismo, o sea, vamos a traducir los dos verbos por uno, y entonces esto es un difracismo, ¿no? No hemos visto esas estructuras, que son un recurso retórico de la lengua y semántico, pero estos van a tener exactamente los dos el mismo significado. Les recomiendo que el significado lo tomen del tenegua que está acá, ¿no? Este tenegua ya lo hemos visto, entonces lo que no quieren que pase está en realidad en este verbo, ¿no? Este también lo conocen, es ictoa, pero digamos, no hay que traducirlo, hay que entender que los dos funcionan como un solo verbo. Y ya el último, acmo nignolwiltoca insetentli. Aquí el verbo, ¿alguien reconoce cuál es el que está? ¿No? Si hemos hablado de este verbo, es el verbo ilguía, que es decirle. Entonces el verbo que está aquí es el verbo decirle, ¿no? ¿Y qué está pasando con ese verbo? Bueno, todo esto que está acá, y setentli es como una palabra, ¿no? Entonces esto, ya están viendo que aquí se dice y lo que se dice es una palabra, ¿no? ¿Dudas con los ejercicios? No. No, creo que no. Gracias. Okay. Bueno, entonces estos quedan de tarea, los revisamos el martes y pues nos vemos justo el martes. Que tengan un buen fin de semana y que si tienen dudas con los temas, pues ya saben, escriban mejor al Messenger porque ahí sí lo veo luego y les respondo, ¿vale? Gracias. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin. Hasta luego.